Como su nombre lo indica, los hidrocarburos son compuestos orgánicos que están formados por átomos de hidrógeno y carbono. Los hidrocarburos forman enlaces covalentes entre carbono e hidrógeno y carbono-carbono. Cada átomo de carbono tiene la capacidad de unirse a los otros átomos de carbono a través de enlaces covalentes simples, dobles y triples. En tanto que con el hidrógeno solo pueden establecer enlaces covalentes simples. El primer grupo que estudiaremos es el de los alcanos. Cuando en un hidrocarburo todos sus carbonos están unidos mediante enlaces simples, se los denomina alcanos. Una de las aplicaciones más habituales de los alcanos es como combustibles. El gas de las cocinas y calefactores está formado por compuestos hidrocarburos como el propano o el butano. El átomo de carbono tiene una gran capacidad de enlazarse con otros átomos de carbono, formando cadenas que varían tanto en longitud como en formas y ramificaciones. Dada la gran variedad de compuestos que se forman, se ha establecido un sistema de nomenclatura para poder nombrar e identificar compuestos orgánicos. A este sistema se lo denomina nomenclatura IUPAC. La unión de los átomos de carbono en los alcanos puede dar origen a una gran diversidad de compuestos. La longitud de la cadena de carbono es importante para establecer la manera de nombrarlos. Por lo tanto, si una cadena carbonada tiene un solo carbono, para nombrarlos se colocará un prefijo meta que indica un carbono y un sufijo ano que significa que es un alcano. Por lo que un hidrocarburo de un carbono se lo denomina como metano. Cuando la cadena carbonada tiene dos carbonos, el prefijo será et y por lo tanto el alcano se llamará etano. Si la cadena carbonada tiene tres carbonos, el sufijo será prop y el alcano se llamará propano. Si la cadena tiene cuatro carbonos, el prefijo será but y el alcano se llamará butano. Con 5 carbonos, el alcano se llamará pentano y a partir de esta longitud de cadena carbonada en adelante, los alcanos se nombrarán utilizando aquellos prefijos que también se utilizan para nombrar polígonos. Por lo tanto, con 6 carbonos, el alcano será hexano. Con 7 carbonos, el alcano será heptano. Con 8 carbonos, el alcano será octano. Con 9 carbonos, el alcano será nonano. Con 10 carbonos, el alcano será decano. Y con 11 carbonos, el alcano será undecano. Y así sucesivamente. Así como debemos establecer algunas convenciones para nombrar los compuestos orgánicos, también es necesario convenir acerca de la manera de diagramar fórmulas estructurales para poder visualizar los compuestos orgánicos. En los alcanos, las fórmulas estructurales, o también llamadas fórmulas desarrolladas, describen las uniones covalentes simples entre carbono y carbono y entre carbono e hidrógeno, utilizando líneas que representan el par de electrones compartido del enlace covalente. Esta notación habitualmente es necesaria condensarla para mayor practicidad en la notación de fórmulas estructurales. Las fórmulas condensadas se llaman fórmulas semidesarrolladas. Entonces, el metano puede representarse como CH4. El etano puede representarse como CH3CH3. El propano puede representarse como CH3, CH2, CH3 y así sucesivamente. Otra forma de representar las fórmulas estructurales
es a través de las fórmulas de esqueleto o de armazón. En ellas no aparecen los átomos de carbono ni de hidrógeno. Los átomos de carbono se representan como los vértices y terminaciones de segmentos de línea que no están señaladas con ningún símbolo de elemento químico. Se supone a la vez que cada átomo de carbono está unido a tantos átomos de hidrógeno como sean necesarios para que tenga 4 enlaces en total. Pero también debe recordarse que estas fórmulas estructurales están dibujadas en el plano que determina la hoja en que se escribe. En realidad, la hibridación sp4 determina una configuración tridimensional que puede verse más claramente en los modelos moleculares que se muestran. La gran capacidad del átomo de carbono de unirse a otros átomos de carbono permite a los alcanos formar moléculas ramificadas, por lo que cada carbono de la molécula puede estar unido a 1, 2, 3 o 4 carbonos. Llamaremos carbono primario a un carbono que solamente está unido a un solo carbono. Por ejemplo, los carbonos marcados en color rojo son primarios. Si el átomo de carbono está unido a dos átomos, lo llamaremos carbono secundario. Los carbonos marcados de color verde son carbonos secundarios. Si el carbono está unido a 3 carbonos, lo llamaremos carbono terciario. El carbono marcado de azul es un carbono terciario. Por último, si el átomo de carbono está unido a otros 4 carbonos, se lo denomina cuaternario. El carbono cuaternario está marcado de color marrón. Las reglas de nomenclatura IUPAC establecen que para nombrar los alcanos debe elegirse la cadena carbonada más larga y nombrar las ramificaciones carbonadas de acuerdo a la cantidad de carbono que tengan, usando los prefijos que indican cantidad de carbonos, pero con la terminación -il. La cadena lineal carbonada más larga en este compuesto tiene 5 carbonos. Por lo tanto, es un pentano. Fuera de la cadena principal ha quedado una ramificación de un carbono. Utilizando los prefijos de cantidad, la ramificación se llamará metil. Este compuesto se llamará, por lo tanto, metilpentano. Sin embargo, también puede existir otro compuesto similar, pero estructuralmente diferente, donde la cadena lineal más larga o cadena principal también tiene 5 carbonos, pero el metil está colocado en otra posición. En este caso, las reglas IUPAC establecen que para diferenciar un compuesto del otro, debemos indicar la posición del grupo metil considerando este carbono como referencia en la posición 1. Entonces, en el primer compuesto, el grupo metil estaría en la posición 3, por lo que el compuesto se llamará 3-metilpentano. En cambio, en el segundo compuesto, el grupo metil estará en la posición 2 respecto del carbono 1, por lo que se llamará 2-metilpentano. Las reglas IUPAC para los alcanos establecen entonces que primero debe seleccionarse la cadena carbonada más larga del compuesto. Y segundo, las ramificaciones deberán identificarse considerando la cantidad de carbono que hay en la ramificación y su posición. ¿Pero se puede tomar cualquier posición como referencia para localizar la posición de las ramificaciones? No. Las reglas IUPAC indican que deben ser utilizados los números más pequeños posibles, por lo que no se puede contar los carbonos de la siguiente manera. En tal caso, el compuesto se llamará 4-metilpentano, lo cual es incorrecto, ya que no estaría utilizando los números más pequeños posibles. Ahora bien, supongamos que tenemos dos ramificaciones metil
unidos al carbono 2 del pentano. En este caso, las reglas IUPAC son reiterativas, por lo que debe indicarse tanto la posición de los dos grupos metilos como la cantidad de grupos metilos. En el ejemplo, tenemos que dos metilos están en la posición 2. La cantidad de grupos metil se indica colocando un i delante del metilo y la posición con dos números indicando la posición de cada metilo. En este caso, los metilos están en la posición 2 y aunque sea repetitivo, deben colocarse los dos números separados por comas y un guión para separarlos de los nombres. Por último, se colocará el nombre de la cadena principal del alcano, por lo que el compuesto se llamará 2,2-dimetilpentano. Si uno de los grupos metilos se colocara en otro sitio, como en el presente ejemplo, el compuesto se nombrará como 2,4-dimetilpentano. Dimetil, por ser dos grupos metilos ramificaciones de la cadena principal, y la posición de los metilos sería 2,4. En el caso de haber más ramificaciones metil, se colocarán los prefijos di, tri, tetra, penta, etc., con la posición correspondiente utilizando los números más chicos posibles, como el caso del siguiente ejemplo, que se nombra como 2,2,3,4 tetrametilpentano. En el caso de haber otro tipo de cadena lateral, como en el ejemplo siguiente, se tomará la cadena principal más larga que contenga las ramificaciones y luego se dispondrán los nombres de las ramificaciones en orden alfabético, considerando la primera letra del radical. Por lo tanto, el compuesto se nombrará 3-etil-2,4-dimetilpentano. Dada la versatilidad de las uniones del átomo de carbono, también se da comúnmente los cicloalcanos, cuyas cadenas se cierran formando un ciclo. En este caso, se toma la cadena principal ciclada de 5 carbonos y se lo nombra anteponiendo el prefijo ciclo al alcano correspondiente. En el presente caso sería un ciclopentano. Las ramificaciones laterales se nombran siguiendo los mismos lineamientos para cadenas abiertas. En el ejemplo, los números de las ramificaciones deben ser escogidos de tal forma que sean los más pequeños posibles. Los alcanos son compuestos no polares, por lo que son insolubles en agua. Tienen densidades de entre 0,62 gramos por mililitro y 0,79 gramos por mililitro, por lo que son menos densos que el agua. Por tal razón, en los derrames de petróleo en el mar, este queda en la superficie impidiendo el intercambio de oxígeno con la atmósfera, produciendo la mortandad de la vida submarina. Los cuatro primeros alcanos, metano, etano, propano y butano, son gases a temperatura ambiente y se emplean como combustibles. Ejemplo, el gas de las cocinas es una mezcla de propano-butano. Los alcanos de 5 a 8 átomos de carbono son líquidos a temperatura ambiente. También son utilizados como combustibles y forman parte de las naftas. Los alcanos con 9 a 17 átomos de carbono son líquidos, pero tienen puntos de ebullición mayores, entre los que se encuentran el queroseno, el gasoil y los combustibles para avión. Estos compuestos son no polares y su estado líquido se debe a la gran superficie de contacto entre sus moléculas que pueden generar interacciones dipolo-dipolo inducidos, como los que se vieron en el video de fuerzas intermoleculares, y tener puntos de ebullición mayores que los alcanos de menor tamaño. Los alcanos de más de 18 átomos de carbono son sólidos cerosos, llamados parafines. Entre ellos se encuentra la vaselina, que se emplea en pomadas, en cosméticas y como lubricante.
Otros grupos de compuestos hidrocarburos son los alquenos, los alquinos y los compuestos aromáticos. Se puede decir que los alquenos son alcanos que poseen al menos un enlace doble carbono-carbono, mientras que los alquinos tienen al menos un enlace triple carbono-carbono. Los compuestos aromáticos tienen como característica estructural el anillo del benceno. Una molécula cíclica con 6 átomos de carbono, con un átomo de hidrógeno unido a cada carbono y dobles enlaces carbono-carbono alternados o conjugados. La molécula de benceno se representa como un hexágono con un círculo en su interior. Empecemos por los alquenos. El alqueno más sencillo es el eteno. Hay 2 átomos de carbonos unidos por un enlace doble y cada carbono está unido a 2 átomos de hidrógeno. La molécula de eteno es plana debido a la hibridización sp2 de los átomos de carbono, por lo que los átomos de carbono e hidrógeno están en el mismo plano. A diferencia de un enlace simple carbono-carbono que tiene rotación libre, el enlace doble carbono-carbono y el enlace triple son inmóviles. En un alquino se forma un triple enlace cuando 2 átomos de carbono comparten 3 pares de electrones de valencia. Al igual que el eteno, el alquino más sencillo es el etino, también conocido como acetileno, que se emplea en soldaduras donde reacciona con oxígeno para formar llamas de hasta 3300 grados centígrados. Las reglas IUPAC para nombrar alquenos y alquinos son similares a los de los alcanos. Comenzaremos por nombrar la cadena hidrocarbonada más larga que contenga el doble enlace o el triple enlace. Este compuesto tiene una cadena lineal de 5 carbonos, por lo que se nombra con el prefijo pent. Seguidamente numeraremos la cadena más larga a partir del extremo más cercano al doble enlace. Luego se nombrará el alqueno localizando la posición del doble enlace y colocando la terminación eno, por lo que el compuesto del ejemplo se nombrará como 1-penteno. Es necesario localizar el doble enlace para diferenciarlo, por ejemplo, del 2-penteno. Si el compuesto tuviera más de un doble enlace, se le colocará un prefijo de cantidad di-eno y los números localizantes correspondientes, por lo que el compuesto se nombrará 1,4-pentadieno. Los alquinos siguen las mismas convenciones que los alquenos, por lo que si hubiera un triple enlace se nombraría como 1-pentino o 2-pentino. Los alquenos y alquinos con 2 o 3 átomos de carbono no necesitan numeración. Para dar la localización y el nombre de los alquenos con ramificaciones, se utilizan los mismos criterios utilizados para alcanos respecto de la cadena principal. La cadena principal tiene 5 carbonos, por lo que llevará el prefijo pent. También debe considerarse el orden alfabético de las ramificaciones y sus posiciones, además de la posición del doble enlace. Por lo tanto, el compuesto se nombrará como 3-etil-2,4-dimetilpenteno. Esto también vale para los alquinos. Por ejemplo, el 3-etil, 3,4-dimetil-1-pentino. Para los cicloalquenos, el doble enlace se encuentra siempre entre los carbonos 1 y 2, y el anillo se numera de forma que los sustituyentes tengan los números más bajos posibles. Debido a que muchos compuestos contienen benceno,
la familia de los compuestos del benceno se la denomina como compuestos aromáticos. Una molécula de benceno está formada por un anillo de 6 átomos de carbono con un átomo de hidrógeno unido a cada carbono. Esto deja un electrón de valencia para compartir en un enlace doble con un carbono adyacente. Cuando se descubrió por primera vez, los científicos esperaban que fuese un compuesto muy reactivo, como los alquenos, pero se encontraron con que era mucho menos reactivo. Su comportamiento era más parecido a la de un alcano. Si bien hay muchas formas de representar el benceno, hay una única estructura del benceno. Hoy en día se sabe que todos los enlaces del benceno son idénticos y que los electrones se comparten por igual. Esta es una característica única que hace a los componentes aromáticos especialmente estables. Los compuestos que poseen un anillo de benceno con un único sustituyente se suelen nombrar como derivados del benceno. Por ejemplo, el etilbenceno, el nitrobenceno o el clorobenceno. No obstante, muchos de estos compuestos han sido conocidos por sus nombres vulgares, tanto que sus nombres están admitidos por las reglas IUPAC. Por ejemplo, el metilbenceno o tolueno, el aminobenceno o anilina y el hidroxibenceno o fenol. Cuando hay dos sustituyentes, se enumera el anillo bencénico considerando los números más pequeños. Por ejemplo, el 3-cloro-metilbenceno, 4-hidroxi-nitrobenceno o 2-cloro-aminobenceno. Obsérvese que aquel grupo sustituyente que se considera en el carbono 1 no tiene asignado números en el nombre. También, en estos compuestos, puede emplearse el nombre vulgar como tolueno, fenol o anilina. En tal caso, se considera el metilo, el hidroxilo o amino como carbono 1. Entonces, los compuestos se llamarán 3-clorotolueno, 4-nitrofenol y 2-cloroanilina. Cuando haya más de dos sustituyentes del anillo, se procederá de igual manera manteniendo la regla de usar los números más pequeños. Por ejemplo, el 3,5-diclorometilbenceno, 2-bromo-3-etil-hidroxibenceno o 3-cloro-4-propil-aminobenceno. También pueden ser utilizados sus nombres vulgares, quedando 3,5-diclorotolueno, 2-bromo-3-etilfenol o 3-cloro-4-propil-anilina.